¿Es cuánto para vos? La altura de cálculo la evaluamos, o sea, como la más grande. Esperá. Espero no haberme confundido. Si no, a ver, denme un segundo. Si no, hacen esa corrección solamente para atender el problema, pero déjame ver el cuestionario. El cuestionario, tengo miedo de haber leído mal la altura, no creo, pero ¿por qué no? Dame un segundito. Yo miro acá. La altura total del edificio en la cumbrera es de 12 metros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Y la altura a la mitad de la cumbrera es 75 centímetros menos, porque tenés 1,50 m de diferencia en la pendiente. Sí. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bueno, QH, ¿quién es? Claro, el viento evaluado a esa altura. Claro, a ver, exactamente. Hay todo un problema con el tema del reglamento nuevo, que si uno fuese, digamos, en la profesión te digo lo que vas a hacer y te digo lo que está pasando ahora en el cursado, inevitablemente. Vos, en la profesión, KH es la única presión para todo el edificio. O sea, vos evaluás a 11,25 m y se lo repartís a todo. Pero si vos empezás a mirar bien el fino el reglamento, te permite a Barlovento tomarlo distinto, que es el QZ y es el baricentro de la pared a Barlovento. ¿Me explico? Entonces, No si vos entendí te muy bien fijas, esa parte. bueno, si vos te fijas, a ver, verá. Dame un segundito que voy a abrir el reglamento de viento. 102, capítulo 5. Ahí, un segundito, lo estoy buscando. Bueno, te comparto pantalla, Janina. Bueno, ¿Se ve ahí sí, ahí se el está viento? presentando. Sí. El análisis de viento. Bueno, ¿será que le voy a dar entrada a alguno de tus compañeros que todavía está? Ahí está. Bueno, fíjate acá. Esto es la forma de calcular que tenés la presión en cada pared. Sí. Bien, pero fíjate vos que Q, que es la carga de viento aplicado a GC sub P, que es el valor del coeficiente a Barlovento, exterior, mejor dicho. Anda cantándome si me va siguiendo la idea, porque si la Sí, sí, sí. hilamos, se entiende. Si no queda hilado, creo que no se va a entender, porque está lleno de valores. El Q, este que está acá, este valor que está acá, que está Q, es este que está acá. Para la pared a Barlovento, te lo pone como que es QZ, evaluada la altura Z del terreno. Si vos tenés un terreno en el llano, es a partir del nivel 0 Ujú. hasta la altura, déjame ver que lo busque, porque eso está declarado en otro lugar. Bueno, hasta la altura de la pared, el medio de la pared. Y QI, que es el que le aplica el coeficiente interior, te lo pone como QH, donde QH es la altura media de la cubierta. Pero ¿qué pasa? Ese valor de QH te lo hace valer para todas las paredes que no sean la de Barlovento. Todo el resto, la envolvente. O sea, vos tenés paredes a Barlovento, paredes a sotavento, laterales y de cubierta. Todo lo que no está pegándole el viento directamente lo evalúa con QH. Claro. Entonces, a partir de ahí es que está calculado a 11,25 m. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno. Gracias. No, de nada. ¿Alguno otro tiene alguna pregunta del práctico? Bueno, no hay necesidad.
Bueno, a ver. Ujú. Entonces, perdón, para repasar, básicamente toda pared que no sea barlovento, yo lo calculo con ese QZ y para barlovento con el Q evaluado en el H, digamos, T1125. Para toda pared que no sea barlovento, o sea, para todas las paredes en realidad es QH. Claro. Para todo es QH, menos para el barlovento. Por eso es la reflexión que yo le hago primero. En la profesión, nadie hace distinción entre QH y QZ. Ya directamente vamos todos al QH. Esto, como una cuestión académica, está escrito lo más fino posible para poder ponernos de acuerdo con el resultado, más que lo corregimos por electrónico. Bien, bien, bien. Listo. Gracias. No, de nada. Te hago una pregunta. ¿Alguno estuvo el primer cuatrimestre del 2020 en la materia de mecánica de las estructuras? ¿De los que están acá? No. Sinceramente no me acuerdo, pero calculo que sí. Está bien, pero Sí, sí te tuve en estructuras. No, sí, en estructuras los tuve a todos, pero no me acuerdo si... No puedo registrar si alguno lo tuve el primer cuatrimestre del año pasado cuando empezó la virtualidad. Porque hay unos apuntes que están hechos que ahora cuando les muestre algo de pórtico quiero, digamos, le voy a hacer algún comentario que le va a servir. Para entender de que lo que vimos en su momento también sirve ahora y que no tiene que quedar perdido en el éter. No, sí, 2020 fue el año pasado, sí, recolgada. No, entonces no estuve. No te hagas problema entonces. No te hagas problema. Bueno, ya estamos en 30. Si tienen alguno de sus compañeros que le quieren ir mandando el mensaje para que sepan que a las menos cuarto empezamos, alguno que se haya desconectado o algo, mándeselo. Hola Andrés, ¿qué tal? Voy a hacer una consulta de un tema que ya quedó viejo, pero para terminar de cerrar. Sí, dale, espera que pongo más fuerte el volumen, pues se te escucha bajito. Voy a cerrar la ventana, un segundo. A ver. ¿Ahí va mejor? Sí, un poquito mejor. Decime. Lo que quería preguntar era si en acciones combinadas, nosotros en Metálicas 1 lo que hicimos fue verificar elementos solicitados a compresión y momento flector. O sea que el esfuerzo axial era de compresión. Nosotros tuvimos en el trabajo práctico que verificar una tracción con momento flector, que lo hicimos en valor absoluto porque el reglamento decía que podía ser indistintamente tracción o compresión. Pero me parecía a mí que la tracción era beneficiosa para el momento flector. Bueno, lo que pasa es que ahí tenés... A ver, claramente el efecto de tracción es un efecto estabilizante. Porque si hay algo que se quiere girar y vos le pegás un tirón, se endereza. Sí. Lo que pasa es que no tenés forma de contemplarlo en el reglamento. En el reglamento no te da la posibilidad de contemplarlo. Entonces lo único que te dice es que si vos tenés un esfuerzo de tracción en el ala debido a flexión, le tenés que sumar la tracción
debida a la, digamos, la tensión de tracción debido a la tracción misma. No tenés opción. Claro. Básicamente, la misma cuenta de siempre. ¿Qué porcentaje de consumo de tracción hay y qué porcentaje de consumo de relación de esfuerzos hay por flexión? Claro, está bien. Sí, es la misma cuenta. Nosotros lo hicimos así porque el reglamento decía así y bueno, seguimos, pero no me cerraba la parte física, si se quiere. Sí, en honor a la verdad, vos podrías tener incluso modificado el LB. Ajá. Más que el LB, los LR y LP. Claro, está bien. Lo que pasa es que eso no está reflejado, te digo la verdad, no está reflejado, jamás lo vi reflejado en ninguna bibliografía a pesar de que es beneficioso. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Chicos, voy y vengo un segundito. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo voy a arrancar con una de las partes, acá está declarado como columnas y placas metálicas. ¿Por qué columnas y hablábamos de pórtico? En realidad, lo que vamos a tratar de explicar y ampliar un poco el concepto es qué pasa con el pórtico, pero atacado desde el punto de vista de las columnas, que es por lo general el punto más cuestionable en cómo lo voy diseñando. Ustedes ya lo habrán visto. A ver, ¿cuántas formas de vigas pueden tener o columnas?
Principalmente de vigas. ¿Qué tipo de vigas pueden tener en un pórtico? En términos de la materialización. ¿De ¿Las pueden hacer? reticulada, por ejemplo? ¿Cómo? De reticulada. Exacto. Uno puede tener dalma llena y reticulada. Y generalmente, por la misma condición de tener 20 o 30 metros de luz, ¿qué es lo primero que se imaginan que puede llegar a tener la viga reticulada como altura menor, donde salieran de la bayoneta? ¿Qué altura puede llegar a tener la separación entre cordones? Para los valores que ya vieron. ¿Qué valores tenían en el práctico? Piensen en eso, al punto de salida de la bayoneta. 50 centímetros, 1 metro, 1,20 m, ¿cuánto tienen? Hola. ¿Cuánto pueden tener de separación entre cordones una viga reticulada en el techo? Me parece que largábamos con 75 centímetros. Claro, y máximo en el medio tenían ¿1 metro cuánto? Más o menos 1,5 metros, 2 pueden tener tranquilamente. Pero entonces, en promedio, estamos hablando que si esa viga la hacían de cordones paralelos, tal vez tenía 1,20 m de punta a punta. ¿Y cómo es? Recontra rígida. ¿Por qué? Porque es un reticulado, ya sabemos cómo se comporta. Y no tiene mucha más alternativa. Después puedo poner una viga común y corriente, una viga de alma llena y tener otra rigidez. Terminó la discusión y ya está. Lo que sí tiene implicancia de eso es en el nudo de la columna, ¿verdad? En el nudo superior. ¿Por qué tiene implicancia en el nudo superior? Porque depende de la rigidez de la regla. Claro, o sea, si yo tengo... A ver si... No acuerdo si tengo para dibujar acá. Si opción de puntero, un puntero. No. Si yo tengo una columna... Profe, yo no estoy viendo la presentación. Sí. No está compartiendo. Está bien. Qué bárbaro. Qué loco. Gracias por avisar. Si yo tengo una columna y una terminación acá, que esta parte de acá que marco sea viga reticulada o viga de alma llena, lo que tiene consecuencia es en el impedimento o provocar una rotación sobre este punto de la columna. O sea, si la viga, piensen en la viga sola está cargada, tiene una viga de este estilo, tiene una carga repartida en el techo. La viga en este punto va a poder girar o no en mayor o menor cantidad, depende de la rigidez de quién. De la columna. Claro, o sea, la bayoneta va a impedirle girar o no. Por lo tanto, la bayoneta se va a encontrar también impedida de girar si la viga es muy rígida. O sea, por lo tanto estoy hablando de rigideces relativas. Lo que sí está claro de que una vez que llego con la viga al extremo, en estos tipos de edificios industriales, arrancan en realidad la columna, que yo estuve hablando todo el tiempo de columna, sino que arranca la bayoneta, que es más chiquita. ¿Por qué? Porque la bayoneta tiene en realidad, por funcionalidad, estrictamente desde el punto de vista de arquitectura, ¿qué tiene la funcionalidad de hacer? Darle la posibilidad al puente grúa de pasar por un lugar más angosto, porque me queda poco espacio para desarrollar a mí la columna, y llegar y cubrir con la cubierta y cerrar perimetralmente el edificio y que no entre el agua. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si yo pusiera las dos columnas de un puente grúa, pongo una columna acá y otra columna acá, y apoyo el puente grúa acá, ¿cumplí o no cumplí la función? ¿Cumple con la función de puente grúa al menos? Estrictamente, ¿el puente grúa va a poder circular acá el gancho? ¿Ir y venir? Sí. Claro, entonces lo único que hace la bayoneta es lograr este bordecito, irle por fuera y cerrarlo. ¿Se entiende? O sea, estoy tratando de desglosar y mirarlo de otra manera, lo mismo que a veces vemos y en un pórtico y se pone como complejo y decir da lo que da. No, da lo que da en función de lo que vamos haciendo y hay que tratar de entender qué hacemos. Bueno. Por eso, en función de todo esto que dije, lo que vamos a analizar ahora es cómo se comporta esta columna
y qué implicancias tiene. Por lo tanto, el objetivo es analizar las variantes de columnas que podemos tener, el comportamiento y como cuestión de chapa, vamos a decirlo de algún modo, también un poco hablar del tema de los criterios de diseño que se puede, que podemos tener para analizar la placa base. Ojo, placa base hablo de anclajes, de narices de corte y espesores de placa base. ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces a lo primero. O sea, yo lo primero que dije es que va el puente grúa. También les hablé de una cuestión de la carga vertical que podía tener. Entonces, primero tengo que entender para qué quiero el pórtico. Entonces, el saber qué quiero del pórtico me implica conocer qué cosa. La geometría y qué más. Las cargas que le llegan. Exactamente. Entonces, cuando hablo de carga, recuerdo que tengo el peso propio, la sobrecarga reglamentaria, el viento y el puente grúa. Pero bueno, a raíz de todo esto y del diseño que yo haga de las columnas, voy a obtener resistencias requeridas, porque voy a ver cuántos son los esfuerzos que yo estoy teniendo, y que a su vez, ¿qué otra cosa tengo que respetar aparte de resistencia? Formaciones, esbeltez es otra cosa. Esbeltez me habla de la equivalencia y la interpretación de un problema de inestabilidad. Y la poca rigidez que tenga o mayor rigidez que tenga me habla de su deformación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estamos? Ojo, a ver, la intervención es correcta. Corrijo el vocabulario para que ya vayamos por caminos más acotados. O sea, inestabilidad, esbeltez. Deformación, rigidez. Bueno, pero todo esto yo ya lo tengo más o menos porque lo fuimos estudiando y estamos con el tema del CIRSOC en las combinaciones y el apéndice L en las deformaciones. ¿Hasta ahí está bien? Entonces yo les pregunto algo. En particular, con el puente grúa, que es una carga viva, ¿qué pasa con el coeficiente de impacto y el estudio de las columnas barra, dígase, pórtico? ¿La viga carrilera tiene impacto? ¿La viga carrilera la calcularon con impacto? Sí. ¿O no? Sí. Bien. Supongamos que la reacción de la viga carrilera es 1 kilonewton vertical. Con impacto sería, por ejemplo, 1,25. Tal cual. Bueno, ¿cuánto le pongo? ¿1 o 1,25 a la columna? 1,25. Error. Ahí está. Las columnas no llevan el coeficiente de impacto. El coeficiente de impacto va solamente para dimensionar la viga carrilera y las conexiones. ¿Se entiende por qué un poco? Ya creo que van entendiendo un poco a dónde apunta también la clase de hoy. Porque como ustedes van a pasar al pórtico, la idea es que todo este barullo de información que obtuvieron hasta ahora no sea crítico para entender lo que están haciendo. Entonces, la viga carrilera se sacude de un lado al otro. Se golpea de todo un montón de formas. ¿Y qué característica tiene desde el punto de vista estático? ¿Cómo es? ¿Está empotrada o articulada la viga carrilera? En general. Está articulada. Claro, es una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, no es isostática. Claro. Sí. Estamos, y por lo tanto, la deformación que leo es la deformación que tengo. Y no tengo más posibilidades de retener haciendo algún vericueto, o sea, no, nada. A Ignacio Sardini no le permití entrar sin querer a la reunión. Le rechacé la entrada. Espérenme que me va a matar. Denme un segundo. Ahí le puse. Bien. Estábamos diciendo, la viga carrilera que es isostática no tiene ninguna resistencia más que resistencia extra, no tiene ninguna forma de redistribuir nada. ¿Se acuerdan que la característica de lo hiperestático era la posibilidad de redistribuir esfuerzos?
¿Se acuerdan? Bueno, sí. Y yo le hago una pregunta. Y acá vienen los rulos que yo les intento hacer para que entiendan que todo tiene que ver con todo. Hola Ignacio, ¿cómo andás? Ahí te dejé entrar, le erré el botón y te mandé afuera. Perdona. Bueno, con la viga carrilera, al ser isostática no tiene posibilidad de redistribuir esfuerzos. Y recuerden una cosa, más esfuerzo, más tensión, y se acuerdan la ley de Hooke. Más esfuerzo, más qué. Más tensión, más qué. Más deformación. Exactamente. Entonces, si yo tengo posibilidad de redistribuir esfuerzos y acumular menos cantidad de tensiones, sección a sección, por decirlo de algún modo, que el pórtico en la generalidad va a tener menos tensiones, menos cantidad de tensión sección a sección, que una vía carrilera que tiene una sección en un lugar sometido a una deformación e isostático da lo que da, no tiene posibilidad de redistribuir. El pórtico sí, entonces que yo le ponga el impacto o no, es relativo. Entonces no se lo pongo, porque aparte el pórtico no recibe solamente la carga del puente grúa. ¿Qué más recibe? Las cargas de viento. Bien, y yo después los invito a que ustedes hagan una cuenta y hagan el ancho de influencia del pórtico de ustedes, que es 5,50 metros, por 10 metros de altura, que es la altura al alero. Esa superficie de 50 metros cuadrados, si la multiplican por la carga, la presión de viento que tienen, van a ver que la resultante del viento es igual o mayor por lo general que el puente grúa, que el frenado del puente grúa. ¿Se entiende? Lo que quiero significar, o sea que el problema de desplazamiento lateral también está gobernado por un esfuerzo de viento que es bastante importante. ¿Me siguen hasta ahí? Sería como prestarle toda mi atención a mi persona caminando arriba de la vía carrilera y saltando. Ah, le hago impacto. Sí, pero la vía carrilera, sos nadie al lado de la vía carrilera, ¿se entiende? Es una cuestión de diferencia de magnitud también. Bueno, conclusión, en la columna, no, por ende en el pórtico no se considera el coeficiente de impacto. Bien, las cargas que surgen de las combinaciones del reglamento, que ustedes ya la conocen, y acá la única intención es recordarlas y hacer particularmente la aclaración sobre la combinación A4-7, donde que si yo me fijo en las anteriores, o tengo el viento puesto en su máxima expresión o en la carga lateral en su máxima expresión, y la A4-7, ¿qué tiene diferente con respecto a las anteriores? Me las combina en forma proporcionada, o sea, como decir, si yo me pongo en una situación extrema, el puente grúa frenando con toda la furia y el viento con toda la furia, es una situación muy poco probable. Entonces, el reglamento combina con un 0,8 al viento y lo pone al máximo al puente grúa. ¿Estamos de acuerdo? Esto es resumen, esto es recuerdo de lo que ustedes ya vieron, es ordenar lo visto. Sería volver a estudiar lo estudiado. Bueno, con eso determinaría las resistencias requeridas, y con esta tabla del apéndice, que no me voy a olvidar, son los desplazamientos laterales de los puentes grúas y de los galpones sin puente grúa. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Listo. Recuerden que estos valores son orientativos, sobre todo para lo del puente grúa. ¿De quién dependían? Esencialmente. Estos valores de retención de los fabricantes. Si no tengo datos de puente grúa, resuelvo con lo que me da el reglamento. Si tengo datos del fabricante, es mucho más certero y correcto. Bueno, habiendo hablado un poco la generalidad y recuperando la memoria, vamos a ver el tema de por qué estudiar las columnas. Entonces, yo pretendo hacer un recuerdo por un momento. Esto no es lo que tenía que ser. No, hay una diferencia. En la filmina que ustedes tienen van a tener otra cosa más.
Bien. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se acuerdan cómo se comportaba un pórtico a cargas laterales? Voy a compartir otra pantalla. No dependía si estaba impedido ese desplazamiento lateral o no. Exacto. O sea, si yo tengo un pórtico... Esto es un apunte, esto no lo tienen, esto es solamente para refrescarle a ustedes la memoria, es un apunte ordenado de mecánica de la estructura para convocar un poco las frases. El nudo superior ahí marcado con 2, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿qué podía pasar con ese nudo si yo tengo una carga lateral? Ese nudo puede desplazarse y puede girar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan que había una hipótesis de rigidez a flexión infinita en la barra o rigidez a flexión nula en la barra? ¿De horizontal en el travesaño? Sí. Bueno, que básicamente lo que me representaba era un problema de que si este fuese la columna, a ver, si yo tuviera que esto es la columna, este de acá, esta sería una posibilidad de desplazamiento de la columna. Es decir, si la viga superior es infinitamente rígida, este nudo no va a girar. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, sí. Bueno, si no se gira, es como hacer un movimiento de una barra bien potrada, donde el punto de inflexión está acá y donde el diagrama de momentos, a raíz de eso, era de este estilo. Si el nudo superior no gira y tengo una carga de costado, tengo una carga en esta dirección, el diagrama de momento de este pórtico es aproximadamente así. Donde la viga superior es infinitamente rígida, entonces permite que no gire el nudo, que fue por lo que yo empecé toda la conversación de hoy. Por lo tanto, si el nudo se relaja por completo, ¿qué va a pasar con el diagrama de momentos que está acá? Ese diagrama. Es una especie de ménsula. Claro, o sea, se va a correr hasta el punto límite donde toque este nudo y este es el diagrama de momentos. Entonces varía entre estos dos. Entre el perfectamente empotrado arriba y el perfectamente libre arriba. Arriba sería si gira por completo porque la rigidez de la viga es de rigidez casi nula. O sea, una biela que cumple la función de biela. Hasta ahí está bien. Eso era lo que apuntabas también. Sí, sí. Bien, listo. Quiere decir que en cuanto mi viga superior sea cada vez más rígida, yo voy a ir pasando por distintos diagramas que van a ser paralelos entre sí. Hasta llegar a este último, a este de acá. Y si Igual, esto... profe, una consulta. Ahí estamos dando por sentado que es desplazable el pórtico. Sí, porque todos los pórticos en general son desplazables. No vas a encontrar prácticamente pórtico indesplazable. Bien. Sino que tiene capacidad de deformación. Se deforma. Te va. Bien, y abajo también consideramos que la base lo empotra. Abajo en este momento yo estoy considerando que le estoy empotrando. Exactamente. Para que se entienda el trabajo del pórtico. Entonces, la cuestión es que si esto de acá abajo vale... Si acá abajo este valor le asigno un valor cualquiera. A este valor le asigno 1. ¿Cuánto vale el de arriba en el caso de perfectamente empotrado? 1. 1 también. Y en el caso de articulado perfecto arriba, ¿cuánto vale? Si se corrió la línea en forma paralela, ¿cuánto va a pasar a valer? 2. Exactamente, de ahí hasta acá, esto que está ahí, va a pasar a valer 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si se acuerdan la forma de calcular desplazamientos, se van a acordar de que tienen un problema con eso, porque esta que era la ecuación para el método de las fuerzas, tenía en E por I abajo y diferencial de S arriba que se transformaba en integral, se transformaba en L.
O sea que tienen una constante por L dividido de por I. Quiere decir que a mayor longitud, mejor dicho, vamos a decirlo distinto, si mantengo la longitud constante, E por I constante, y aumento el valor real del esfuerzo, el desplazamiento, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor. Claro, o sea que este diagrama, de estos diagramas, el que es doble triángulo tiene menor deformación que el que es un solo triángulo entero como una ménsula. ¿Me siguieron? ¿Pudieron recordar? Bueno, ¿por qué todo esto? Porque lo que a mí me interesa es que ahora me puedan seguir la corriente con todo un análisis que tiene que ver de los momentos que puedo tener en distintos tipos de columnas. Bueno, entonces ahora sí, ¿por qué estudiar la columna? Uno, por temas de economía. Vamos a ponerlo así. Uno, el tema de la economía y de la estructura. Otro, el tipo de fundaciones a adoptar. Las deformaciones resultantes y la posibilidad de materializarla a la columna. A ver, ¿por qué? La economía siempre está presente porque en función de que yo haga una estructura más hiperestática, se deforma menos y por lo tanto es predecible, es de presumir que va a ser más económica. Segundo, el tipo de fundación a adoptar. Generalmente, eso va a depender del suelo. Pero si yo no lo puedo empotrar, claramente no estoy logrando una hiperestaticidad mayor y eso probablemente me traiga algún que otro mayor dolor de cabeza y haga que las fundaciones sean tal vez más económicas porque las exijo menos, porque no las puedo exigir más, pero el edificio se me va mucho de precio. Generalmente... Perdón, sí. ¿te estás compartiendo algo? Uy, padre mía, por favor. Es un problema esto para mí. Porque Se ve negro ahora. Qué bárbaro. Negro tengo el cerebro, me parece. Opacado. Vamos con la pantalla completa, así no me vuelvo a confundir. Porque como les voy buscando cosas, por ahí pierdo el compartir. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Bien, entonces yo le decía que la economía, el tipo de fundación son muy importantes y que generalmente la estructura puede llevarse tal vez un 80% del problema de costos y entre un 10 y un 20% se lo lleva la fundación. Entonces, aumentar un 100% el costo de la fundación no es tan caro como aumentar un 30% el costo del edificio. ¿Se entiende? Entonces hay que ver sobre qué quiero atender en términos de problema. Bien, la deformación resultante que tiene que ver con lo que dijimos antes, en particular con las deformaciones laterales y las imposiciones que me hagan los fabricantes de puente grúa, los condicionamientos, en principio es H sobre 400, y por último la posibilidad de materializarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo querer hacer todo esto con una columna doble T de los perfiles W, tiene un costo, y tiene una altura máxima que en general en la Argentina los perfiles más altos, salvo pedido especial que tampoco me consta, pero consideremos que llegan hasta 600 milímetros. Pero si yo quiero una columna de 75 centímetros, 750 milímetros, ya la tengo que armar con chapas y soldarlas. Y no todos los talleres tienen esa posibilidad. Entonces, una cosa es lo que yo calcule y otra cosa es lo que puedo materializar. ¿Se entiende, no? Estoy tratando de que vean que la realidad y el cálculo pueden no ir de la mano. Si lo relacionamos todo eso entre sí, cada una de lo que vamos a decidir, lo vamos a ver reflejado en qué. Si hablé de economía, de esfuerzos y de deformaciones, todo lo que son esfuerzos y deformaciones van de la mano con el momento, el corte y el normal, porque yo puedo tener deformaciones por momento, corte y normal, y como vimos, a mayor momento, mayores deformaciones, y por lo tanto estoy jugando con la estructura a partir de ese momento. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, con respecto al tema de las variantes de columnas, podríamos decir, porque si las estamos estudiando, por algo es. O sea, a algún lugar queremos llegar con esto. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, al menos, ¿cuáles son las variantes de columna que tengo? Hasta ahora, ¿cuántas vieron en columnas para las vigas, para los edificios industriales? Alma llena y armada. Sola, la del TP. Claro, pero por ejemplo, el del TP, ¿cómo es? ¿La columna cómo es? Reticulada, grupo 4. ¿Y la bayoneta? Alma llena. Perfil macizo de alma llena. Exactamente, y la viga reticulada.
sea, una de cada pueblo con una forma distinta, y la columna podría tener otras formas, no necesariamente un reticulado con bayoneta. O sea, si vamos a la bibliografía, en la bibliografía generalmente los toma como valor, digamos, como posibilidades de solución. No vamos a decir que estas son las verdaderas ni las que corresponden. Otras alternativas de solución, por ejemplo, la ISC, la línea estadounidense más que nada, propone en algunos términos estas soluciones, que dependen también de las capacidades de los puentes grúas, donde da una versión de una columna con ménsula, una que le llama escalonada, que sería parecido a lo que ustedes hicieron, pero todo de almayena, una que es reticulada, pero que es distinta a la que ustedes hicieron, y otra que la denomina empresillada, que es parecida a la reticulada. Pero entonces yo le pregunto, de buenas a primeras, esta versión, la que tiene ménsula, ¿para qué se le imaginan que es más apta? ¿Para un puente grúa muy grande o más bien chico? Me imagino que no es chico. Generalmente es para alguno más chico, porque la excentricidad que tiene produce aquí, si yo tomo este eje y tomo este eje, cuando la ménsula se deforma, acá se produce un giro aparte, notable. Entonces la ménsula va a sufrir no solo el descenso, sino el giro. Y a su vez, ese giro se ve reflejado en el comportamiento de la columna. Generalmente es para cargas más bien bajas o intermedias. El que está al lado, que es la escalonada, es una evolución. Porque ¿qué coincide con la carga vertical del puente grúa? Un ala del almayena. Claro, asumiendo que esencialmente va a transmitir el momento porque hay una excentricidad, pero la posibilidad de deformación es menor. Porque está digamos, queda como estoqueada. Está estancada ahí, no se puede mover, está alineada y queda bloqueada. ¿Y cómo eran las deformaciones normales versus las deformaciones por flexión? ¿Se acuerdan de eso? Mucho menores. Claro, o sea, si yo voy a esto, ¿se ve que estoy compartiendo otra pantalla? Sí. ¿Se acuerdan de estos términos? Aunque sea perdido en el tiempo. ¿Todo esto? Sí. Bueno. Miércoles. Si yo me centro en analizar estos términos, lo que yo estoy diciendo es que este término de flexión y este término de normal, que son los que van a gobernar todo el problema, en realidad lo que estoy diciendo cuando la estructura es predominantemente a flexión, como lo son la columna escalonada o la columna con ménsula, es que la deformación total de un punto va a ser preponderante debido a un momento, o sea, cuánto se va curvando sección a sección, en lugar de cuánto se acorta sección a sección. ¿Se entiende? A eso nos referimos. Bien, la reticulada de esta manera o empresillada de esta manera, ya lo que intentan ser una evolución de esta escalonada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven en forma inmediata? Que aumenta la inercia de la columna. No lo quiero tirar para ese lado. Tal vez un ahorro de material. No, tampoco. ¿El reticulado absorbe el esfuerzo de corte? Eso puede ser va por ese lado, y ahora me gustaría saber qué opinan de la normal. Que se ve muy bien en la empresillada. Que ahora todo un perfil actúa como si fuera un ala. Claro, exactamente. Lo que hace, y en la reticulada vamos a tener es medio digamos, la situación más clara y extrema es la empresillada, donde si estos son una colección de bielas, las bielas paralelas, ¿qué tipo de configuración es?
Es inestable. Es un mecanismo, ¿verdad? Las bielas en esa dirección. Esas bielas son precisas, son chapas. Si yo pongo una chapa acá, pongo un elemento ahí, pongo 3 bielas paralelas, ¿cómo está ese elemento vinculado? En forma crítica. Sí. Se mueve para allá. Ah, Bueno, ahora si esto lo giro y lo pongo acá, las bielitas estas horizontales no van a tener ninguna capacidad de ni siquiera afectar la carga vertical que baja por la columna. Ni siquiera. O sea que toda la carga vertical bajó por la columna, por la parte interior de la columna. ¿Y para qué está la columna afuera entonces? Para tomarlo del pórtico. Exactamente. Básicamente lo que está pasando es que es un pórtico que tendrá sus cargas de viento aplicadas en todos los faldones y caras, así, y en los otros faldones, en este faldón y en esta cara también, y a su vez va a recibir la carga horizontal del puente grúa, pero de la carga vertical no habla. ¿Me explico? Entonces sería como una columna retenida por un pórtico para que no se caiga, y esa columna toma la carga vertical del puente grúa. De todo el resto se encarga el pórtico de afuera. Entonces esto, por ejemplo, podría ser una buena forma de tratar de que un puente grúa que no está preparado para recibir carga vertical, un galpón que no está preparado para recibir carga vertical, funcione como tal. Después tendría que discutir la fundación si aguanta o no la carga vertical, pero ¿se entiende la filosofía? Entonces funciona por su propia cuenta. Y en cambio, con la reticulada, sí va a haber un poquito, un paso, porque en cada uno de estos puntos, que está la diagonal, cuando venga la carga vertical bajando, la componente vertical de esta diagonal se va a ver incrementada. Hasta que lleva toda la carga respecto de este eje, que es el eje de la columna, hasta hacer funcionar todo el conjunto. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, la carga que está acá del puente grúa va a tender a buscar el centro de gravedad de la columna. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Bien, bueno, entonces, tal vez la mejor forma es ponerlo un poquito en competencia a ambos. O sea, agarrar la columna en ménsula y agarrar la columna escalonada, y vamos a hacer algunas comparaciones para ver de qué estamos hablando. Ya entendimos más o menos cómo funciona en el concepto. Ahora vamos a tratar de desarmar un poquito el funcionamiento interno. Entonces, supongamos que yo tengo este pórtico, donde yo tengo datos marcados como muy importantes, pues si no, no estaría ni en rojo y en celeste, del lado del pórtico. Fíjense, la trocha es la misma, 16,334, 340. El ancho libre por arriba del puente grúa, 16,940, es el mismo en ambos. O sea que del puente grúa, de acá para arriba, ambos son iguales. Las cargas son iguales. Y lo que cambia es la posición que para el puente grúa, para la trocha que tiene, en la escalonada va a recibir la carga en el ala, que está acá abajo, y en la otra en forma de ménsula. Si hacen la cuenta, la resta entre estos dos, esta columna es de aproximadamente 60 centímetros y esta columna es de aproximadamente 75 centímetros. Si hacen la diferencia otra vez entre el eje y el filo exterior. Por lo tanto, la columna de abajo es presumiblemente más rígida, ¿verdad? A flexión. La de abajo mide 75, la de arriba 60. ¿Está bien? Bueno, como dijimos que íbamos a analizar la versión de ambos, pero articulada y empotrada, si yo tomo la versión empotrada en la columna con ménsula, este caso de acá, vemos un determinado comportamiento, que es lo siguiente.
Para ese estado de cargas, el momento que se produce en la columna varía entre 120 y 150. Para la versión empotrada de la que es escalonada, ya el momento va desde un valor que es aproximadamente 120 otra vez, a 190. Ya es mayor. Pero a la vez, fíjense lo que pasa por arriba de la ménsula. ¿Qué está pasando por arriba de la ménsula en la que es columna con ménsula y columna escalonada? ¿Qué pasa en la versión que es la columna con ménsula? ¿Qué está pasando en la bayoneta? En la versión empotrada. Tengo mayores momentos. Bien, tienen un diagrama de momentos que es en proporción igual al de abajo, pero es mucho más grande. Porque el pico de 90 se iguala con el pico de 35 kN/m. Los diagramas son más o menos parecidos, pero la cantidad de diagramas es el triple. Prácticamente. Por lo tanto, quiere decir que la carga de 25 kN y esta de 25 kN no viajan de la misma manera, igualando ambos pórticos en ambas situaciones. Esta ménsula, que está puesta de esta forma, provoca un desbalanceo de esta columna de la izquierda mayor al desbalanceo que tiene esta columna de la derecha. ¿Se ve? O sea, los 320 kN más los 25 kN generan un momento en la columna que se incrementan ambos. Ambos suman hasta que la columna tenga más momento. ¿Y qué pasa con esta columna? ¿Se suman entre sí o se restan entre sí los momentos sobre la columna? La columna I está recibiendo una carga de 85 kN y de 2,5 que generan menor esfuerzo de momento. El desbalanceo de la columna de la izquierda, para llevarlo hacia la derecha, en la versión que tiene ménsula, fíjense que este diagrama es mucho más grande, por lo tanto está intentando mandar más carga para el otro lado. ¿Por qué? Porque las proporciones de rigidez son más parejas. En esta, la versión escalonada, que la columna tiene tanta rigidez, la carga decide inmediatamente bajar por la columna y no, ni siquiera, vamos a decirlo de algún modo, ni siquiera ir a dialogar con el otro lado del pórtico. Se quedó ahí la carga. Ahora, fíjense lo que pasa cuando es articulada. ¿Cómo son los resultados? Mucho más similares. Son mucho más similares. ¿Por qué? Porque lo que le estoy quitando es a la columna en la parte de abajo, esta, que tiene mayor rigidez, le estoy quitando muchísimo más su preponderancia. Es decir, tiene mucho menos peso en la solución el manejo de la rigidez de esa columna en la versión articulada que en la versión empotrada. Y, por último, la bayoneta, que en este caso eran, en este caso creo que eran prácticamente iguales, la bayoneta con menor inercia es más deformable. O sea, en el conjunto, ustedes recuerden una cosa, que la rigidez de una barra, si yo pongo una viga de un IPN del 200, si la empotro o la articulo, ¿van a tener la misma deformación? Para una carga vertical en el medio. Bien potrada y bien articulada, ¿tienen la misma deformación? El perfil es el mismo. La carga es la misma. No. ¿Y por qué no? Porque la que es empotrada no desciende menos. Porque la que es empotrada tiene mayor rigidez. Es decir, la condición de rigidez de una barra no solo habla de su inercia y de su longitud, sino que también, y del módulo de elasticidad, sino que también el criterio el modo de vinculación en sus extremos. El triangulito que vos verías es el mismo, nada más que como lo subís, o sea, empiezan a tomarlo.
Exactamente. En la barra bien potrada, lo que vos decís es esto, en una barra bien potrada, P por L sobre 4 es este diagrama. Conforme vos lo empotres, para la carga puntual va haciendo este diagrama en forma paralela. Claro, entonces en el medio, como tiene menor momento, deforma menos. Exactamente, y este juegan en contra para que este punto descienda. ¿Estamos? Entonces, en consideración de la rigidez que forma parte, está compuesta por la inercia, por la longitud, por el módulo de elasticidad y por el modo de vinculación, es que yo tengo que la situación de abajo es menos deformable que la situación de arriba. ¿Estamos? A igualdad de cargas. Bien. Y sin embargo la misma excentricidad. Vamos a ver el tema de una columna que esto ya es más parecido a lo que vieron ustedes. ¿En qué diferencia ven con respecto a lo que vieron ustedes? Al práctico, ¿ustedes qué diferencia hay? La cubierta. Bien, la cubierta, que en este caso es de viga de alma llena y ustedes tienen reticulado. Y aparte un detalle más, fíjense, ¿para qué puede servir que la bayoneta esté en el medio? Constructivo. Y de funcionamiento es la pregunta. ¿Para qué sirve? Para mantenimiento, tal vez. No. Mirá, me voy a acercar acá para que lo vean de cerca. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Hasta está planteado ya. ¿Para qué puede llegar a servir? El día de mañana puedo poner otro puente de grúa de la misma manera. Al lado, a la izquierda. Acá. ¿Se entiende? ¿Lo ven o no? No, no me doy cuenta. O sea, como si se duplicara el galpón para la izquierda. Exactamente, yo puedo prever de esa manera una ampliación con puente grúa, para izquierda y para derecha. ¿Por qué? Porque en este punto de ahí abajo, en este punto de acá y en este punto de acá, ya dejé preparado el elemento vertical que recibe la viga carrilera. ¿Se entiende? Sí, digamos, una viga pasa a ser, una columna lateral pasa a ser una central en algo que se duplica en simetría. Exactamente, si yo amplío el galpón para el otro lado y para el otro lado puedo poner el puente grúa acá y el otro puente grúa acá. Y el puente grúa existente está acá, con su gancho. ¿Me explico? Ahí. Es por eso, es una ventaja y que no cabe duda que la tienen. Bien, entonces si yo me acerco a la columna, ya pensando en compararla, en saber cómo se comporta, yo voy a tener estas dos cargas, la carga vertical del puente grúa y la carga horizontal. La carga horizontal, mejor dicho, la carga vertical, ¿quién la va a tomar ahí? En forma prácticamente directa. Lo que dijimos antes, ¿quién la va a intentar tomar? Casi en su totalidad. El parante interno. El parante interno. Y después también voy a tener que la carga horizontal me va a generar también que sobre la bayoneta, sobre esta parte. ¿Qué me va a generar? Corte. ¿Y qué más? Y un momento por la excentricidad. Exactamente, por la excentricidad que va a ser la altura de la viga más ese pedacito que está ahí entre la bayoneta y entre el nivel superior de la viga horizontal. Esto que está acá. Desde ahí hasta acá voy a tener un momento. Entonces, tengo la carga vertical, tengo el momento debido a la carga horizontal y tengo la carga horizontal que entra como corte. Y automáticamente, ¿quién toma el corte de el corte, digamos, diagonal en diagonal? ¿Quién va a tomar el corte?
la componente horizontal de todas las diagonales. Y si el pórtico solamente estuviera, digamos, bajo el análisis del pórtico sometido a puente grúa, ¿cuánto vale esa horizontal en todas las diagonales? Lo mismo. Lo mismo. Por lo tanto, a lo sumo puede llegar a ir cambiando por una cuestión de hiperestaticidad, de que este punto no baje estrictamente y sea retenido por la diagonal un poquitito, pero es un problema de deformación que van a encontrar en el programa de cálculo. Si lo modelan, lo van a encontrar, pero que si no, estáticamente, ustedes van a lograr que PB esté acá abajo, acá. PB va a dar acá abajo también. Va a bajar en forma directa por acá. ¿Se entiende? Bien. Luego hay que hacer el análisis completo del pórtico y ya quedó. Ahora, por condición propia, estos pórticos generalmente, ¿cómo están en su base? ¿Cómo queda la columna en estos pórticos? ¿Empotrada o articulada? Empotrada. Queda por condición propia empotrada. Lo que puede llegar a pasar es que la fundación tenga tan mala capacidad portante que gire. Y entonces no me gira la... Digamos, lo que pasaría a suceder es esto. Estoy compartiendo pantalla en el Paint. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Lo que pasaría es que si yo tengo una columna de este estilo, como la que ustedes tienen ahí, así, y esta es la fundación, si la fundación presenta una capacidad de rotación así, este giro, ¿qué va a resultar para la columna? Cuando se termine de poner ahí. ¿Qué representa? Yo lo exageré un montón. No representa un desplazamiento lateral. ¿Qué representa estrictamente? ¿Un giro para quién? Y un giro, pero para toda la cola. Bueno, en realidad, en esencia, ¿se acuerdan que arrancamos el problema por la barra bien potrada? Quiere decir que entonces acá abajo ya no va a estar bien potrado. Va a poder tener un giro. Y se va a alejar respecto de la hipótesis ideal con la que empezamos la charla de un pórtico sometido a carga horizontal. ¿Se entiende? Que dijimos que daba 1, o sea, no va a dar 1. No, exactamente. Entonces, el diagrama de momentos de una columna, de un pórtico bien potrado que tiende a hacer esto, si ese mismo pórtico del análisis ideal que hicimos al principio va a tender a esto. Como que tendería a ser un apoyo fijo, digamos. Exactamente, porque cualquier giro, por más mínimo que sea, produce una liberación del grado. Es más, yo les invito a que agarren cualquier viga, le pongan una carga puntual, la hagan simplemente apoyada y se fijen, o sea, pónganla a trabajar a la viga a 1000 kilos por centímetro cuadrado y fíjense cuánto es el giro de radianes que le dan el extremo y se van a matar de la risa. Porque se van a sorprender porque con nada ya giró por completo. Ese radián no llega ni a 1 grado. Así que imagínense si eso puede girar o no. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, volvamos al PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Bien, listo. Entonces, si yo vengo acá, ya podría estar intentando resolver lo que es la placa base. Pero antes de hacerlo de la placa base, le hago un comentario. Esto ustedes lo tienen redactado distinto en el PDF. A mí me quedó mal. En el PDF acá a ustedes le aparece que el IPE puede llegar a ser otra sección y la nariz de corte se sugiere una sección ya. Bien, ¿por qué agregar y que medio esté insinuado ese perfil horizontal entre ambas placas base? Primero, le hago una pregunta. ¿Quién puso 2 narices de corte o está pensando en hacer 2 narices de corte para su pórtico?
todavía ni llegaron. Pero yo les pregunto, si yo saco este elemento horizontal, este que está acá abajo, ¿qué va a pasar con el corte en la diagonal? La componente que viene de acá, viene una horizontal y una vertical. ¿Qué pasa si yo saco esto que estoy marcando acá, este elemento? ¿Qué va a pasar? Exactamente, esta nariz de corte no va a ser necesaria, pero esta va a ser necesaria a trabajar al doble. O visto de otra manera, si yo vinculo ambas placas bases, lo que estoy logrando es que las narices de corte trabajen a la mitad. ¿Por qué? Porque si esta carga entra ahí, si esta placa base se mueve medio centímetro, esta placa base, si está conectada, ¿cuánto se va a mover también en horizontal? ¿Cuánto se mueve? Centímetro. Claro, exactamente, la acompaña en el desplazamiento, por lo tanto, único estado de deformación, único estado de cargas. Unicidad de las soluciones. Entonces, automáticamente, si se deforman lo mismo, la carga que deja en cada nariz de corte es exactamente igual. Por rigidez. Ahora, esa nariz de corte puede, en general, es un perfil doble T, que ya algunos lo han preguntado en alguna consulta. Y este perfil de acá podría ser tranquilamente poner, por ejemplo, si yo vengo con las diagonales por acá afuera, yo podría poner un montante puesto acá, un L ahí y un L acá. ¿Se entiende? Y entonces llega a la diagonal, entra en el montante horizontal y va hacia la otra nariz de corte y a la otra placa base. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago con la placa base ahora? ¿Me voy? ¿Llamo a un ingeniero? Le pregunto a ustedes, ¿qué tengo que hacer ahora con la placa base? Una vez que la tengo ya posicionada. ¿Cuánto mide el espesor de la placa? ¿Lo tengo que proponer? Bueno, lo tenemos que calcular, al menos. Y en un reticulado, esa placa base, ¿qué puede tener? Dos tipos de esfuerzos. ¿Cuáles son? Están insinuados ahí. Sí, o comprime o tracciona. Claro, o sea, o comprime o tracciona, porque el corte, ¿quién se lo lleva aparte? La nariz. La nariz de corte. Por lo tanto, yo lo único que tengo que atender con la placa base es que si comprime y reviente el hormigón abajo, o tracciona y me rompe la placa por flexión. ¿Por qué digo que si me rompe el hormigón abajo? Por ejemplo, yo si tengo un doble T, ¿podría ponerle un espesor de chapa igual a una cartulina? O sea, que sea 1 milímetro el espesor de la chapa abajo. No, ¿Qué? te la corta como... Claro, es una cizalla, es un cuchillo más que una placa base. La placa base no existe. El perfil doble T va a pasar de largo. Se incrusta en el hormigón, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Claro, sí, yo me acuerdo que en Metallica 1 daba un espesor importante. claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Le pongo 10 centímetros, 20 centímetros de espesor de metal a la placa base para que me redistribuya la carga perfectamente? No. No, porque es antieconómico. Ya se dan cuenta que está ridículo. Pero en algún lado Sí, tiene que estar el valor. O sea, lo porque que es yo un quiero auto. representar... Claro, bueno, lo que yo quiero representarle es lo siguiente. No puede ser muy fina porque revienta el hormigón, porque se produce una concentración de tensiones debajo de esta parte. O sea, si yo tengo el alma cayendo, acá tengo la placa base, hago un corte por acá, hago un corte ahí. Tengo el alma del doble T. Me voy directamente a esto. Yo tengo el alma del doble T. Y tengo acá una placa base. Y finalmente acá abajo tengo el hormigón.
Y hoy tiene que ver el tema de la tensión que viene bajando por el perfil y encontrar una superficie de placa base, dependiendo del espesor que vos le propusiste, para que justamente no te reviente, o sea, dependiendo de la tensión que soporte el hormigón abajo. Claro, exactamente. Si yo de esto le propusiera un espesor finito así, el que pinto en azul, probablemente debajo de esa placa, a mí se me produzca una... Lo estoy haciendo con punto porque no tengo para trazo continuo. Se me produzca un pico de tensión tan grande debajo del alma del perfil que ¿qué va a pasar? Me lo va a reventar al hormigón. ¿Y yo qué tengo que lograr? Que esa tensión se redistribuya mucho mejor y trate de hacer una presión constante ahí abajo de la placa, en el hormigón. Para eso dependo de este espesor. Bueno, entonces, lo que hace el CIRSOC es plantearme directamente una ecuación en función de la placa de apoyo. Esto ustedes lo tienen en el ítem J9 del 301. Tienen estas expresiones, donde básicamente, chicos, esto es lo siguiente. La tensión característica del hormigón por un área determinada, por 0,85. Es decir, lo que está haciendo básicamente es decirme, vos podés soportar hasta el 85% de la tensión característica del hormigón en una determinada condición. Ahora la vamos a ver. Y hay otra alternativa que repite el mismo valor de 0,85 y lo multiplica por un coeficiente, que ahora vamos a ver que no puede ser mayor de 2. Quiere decir que básicamente si tengo un hormigón H30, ¿cuánto vale el F'C entonces? ¿Cuánto vale? Si de H30. 30 megapascales. Bueno, 30 megapascales. Entonces, quiere decir que si yo hago 30 por 0,85, yo podría llegar a una tensión de 25,5 kilos por centímetro cuadrado, de 25,5 megapascales. Y eventualmente este valor tiene un límite superior de 2. Quiere decir que a lo sumo podría llegar por 2 a 51 megapascales. Hasta ahí es simplemente una ecuación. ¿Qué pasa? Ahí lo que está representando es lo siguiente. Primero, en el primer apartado, si la placa de apoyo cubre todo el área del hormigón, es decir, si la placa base mide A por B y el fuste de hormigón mide A por B, yo no puedo tener más tensión aplicada que en el área que le estoy aplicando. ¿Se entiende? O vamos a hacerlo distinto. Si yo agarro una placa base que mide 10 por 10 centímetros, ridículo, ¿no? A propósito. Y lo apoyo en un hormigón que mide 4 metros por 4 metros. No se va a comportar igual que si yo agarro la misma placa de 10 centímetros por 10 centímetros y la aplico sobre un hormigón de 10 por 10. ¿Por qué? Porque en el caso que la placa base sea igual al apoyo del hormigón, la tensión es totalmente directa, al 100%. No está redistribuyendo nada, no puedo considerar más que lo que estoy viendo. Entonces ahí lo que me propone es lo siguiente. Si yo tengo un área 2, que es N' por B', o sea, en este caso sería el fuste, y tengo un área de la placa base que es A1, que en este caso sería B por N, acá están A1 y A2, quiere decir que si la relación que tengo entre ellos le hago la raíz cuadrada y le pongo como un límite igual a 2, esa es la cuenta que tengo que hacer. ¿Se entiende? Si es 30 por 30 la placa base, será N y B 30-30. Y si el fuste es 50-50, N' y B' serán 50 centímetros y 50 centímetros. Y después corrijo las unidades. ¿Está bien?
Con eso yo encuentro una presión. Pero entonces, ¿qué sucede con la geometría y los espesores del acero? Porque hasta ahora no dijimos nada. Entonces, lo que se asume son estas líneas de falla que son, es muy similar, es prácticamente igual a lo mismo que ustedes ven en Metálicas 1. Esto está sacado de acá abajo, ¿ven? Esta guía de diseño de la ISC es la que está tomada como base para el cálculo. ¿Qué dice? Bueno, perfecto. Las va a calcular como si estuvieran a flexión. Entonces, si las pone a trabajar de determinada manera a flexión, va a encontrar que su rigidez es suficiente. ¿Y cómo lo hace? Supone dos líneas esencialmente de falla a través de esta que está acá y esta que está acá. ¿Se ven? Profe, ¿lo puede repetir? Porque se te cortó en un momento. Bien. Sí, pensé que era yo. No, espero que no se me corte porque la vez pasada se me cortó justamente esta hora, internet. Me quería matar. No, se te cortó el audio, ponele que cuando dijiste después de que lo sacaste de una fuente de Estados Unidos. Está bien, listo. Entonces, ¿qué plantea? Dice, bueno, vamos a asumir que abajo de la placa base hay una carga uniformemente distribuida. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque es a lo que quiere llegar. Entonces, toma como punto de partida ese valor de PU dividido en los tamaños de la placa base. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Voy confirmando porque tengo miedo que se vaya cortando el audio, así que voy a empezar a pedir confirmación más reiteradamente. Bueno, entonces dice, bueno, perfecto, si yo tomo ese valor, lo que tengo que hacer ahora es que por unidad de longitud, si tengo una presión, lo puedo multiplicar por una longitud al cuadrado dividido 2. Esa es la carga de qué tipo. ¿Qué carga es Q por L cuadrado sobre 2? ¿Triangular? No, la que pertenece a qué tipo de esquema isostático. La ménsula. La ménsula, exactamente. Entonces, si puedo calcular esto como una ménsula de, a ver, pantalla, puntero, acá está. Una ménsula de acá para arriba o de acá para el costado, estos dos voladizos, entonces puedo llegar a encontrar cuál es el valor que me corresponde. La hago flexionar de abajo para arriba. ¿Se entiende? Fíjense que esta es la línea que se asume de flexión y M y N es lo que vamos a discutir ahora. Justamente, ¿por qué? Porque esa longitud, en la hipótesis de calcularlo como una ménsula, ahora tiene que determinar cuál es esa longitud. Y la longitud la determina con estos valores M y N. M para un lado, M minúscula y M y N minúscula, que son los valores que quedan distantes después de esa parte que asume como líneas de flexión. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, si asume como esa línea de flexión, fíjese que el cálculo de M o de N, en esencia, es lo mismo, porque toma el valor de, por ejemplo, vamos a tomar para el M mayúscula, el M minúscula, que está acá. Toma el valor de N, está acá, le resta el valor interno de la línea que asume como líneas de flexión y lo divide por 2, o sea, mitad para cada lado, el M chiquito. ¿Sí? Sí. Es muy simple. Es simplemente asumir una línea de flexión y darle con todo. Y hacer un cálculo matemático de lo más elemental. Después habla de un valor alfa 1, que la verdad que estos valores coeficiente alfa están puestos porque son concordantes con la bibliografía, pero asumir uno es lo más prolijo y lo más tranquilo. Porque relaciona con dónde está puesto el diámetro del agujero y un par de cosas más que la verdad que no tiene mucho sentido. Es más fácil asumir como el alfa igual a 1. Profe, perdón, SM y SN los calcula así, pero ¿por qué no calcula el valor exacto si vos sabés cómo es el perfil que tenéis ahí arriba? No, porque lo que está asumiendo es que la flexión se produce ya adentro del perfil. Lo que te dice es que si vos lo asumís, digamos, como vos no tenés un rigidizador, si vos tuvieras acá un rigidizador,
en el final del doblete, cuando hace así, tuvieras un rigidizador y otro para acá, y el agujero acá, vos podrías tomar como línea de flexión esta y esta. ¿Se entiende? Sí. Sino que como no los tiene, los manda para adentro. ¿Para qué? Se pone en peor condición, pone un esquema más flexible de lo que es. Bien. Y la otra pregunta era, ¿este método en particular supone esa distribución constante? Pero Uniforme. nosotros en Metálicas 2 la suponíamos lineal, digamos. Porque estabas tomando Perdón, en momento. Metálica 1. Porque Claro, estabas tomando momento. Y sí. por eso yo hice la diferencia ahora. Che, con este esquema de columnas, que es como el que tienen ustedes en el práctico, uno tiene tracción o tiene compresión nomás. Es a todo o nada. Claro. ¿Me seguís? Sí. Bien. Bueno, ahora yo le hago una pregunta. A un momento plástico, ¿con respecto a quién lo comparan? ¿A un momento de qué tipo? Digamos, el momento último, cuando lo tienen que comparar contra el momento plástico, ¿cómo calculan el momento plástico? FI, ¿por qué? Por el Z. Por el Z. O 1,5 como el límite era 1,5 del módulo elástico. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Bueno, pero que es lo mismo en este caso. En este caso justamente es 1,5. Entonces, pone como punto de partida el phi sub b, que es el famoso 0,9 de flexión, la fluencia del acero, y t cuadrado por un valor unitario de ancho dividido 4. ¿Qué es este valor de acá? ¿Qué es t cuadrado por una longitud dividido 4? El Z. El Z. Entonces, esta fórmula que propone directamente la guía de diseño, si uno la analiza y la despeja desde acá, va a encontrar que simplemente es esta expresión. O sea, el valor mínimo del espesor se deduce del despejarlo del módulo plástico, del momento plástico, intervenido por el módulo plástico y por el phi igual a 0,9. Y de ahí sacan el espesor. Y ese espesor que encuentran de esa manera garantiza que la distribución es aproximadamente uniforme. Y donde no sea estrictamente uniforme, por eso el 0,95 de D y el 0,80 de BF, que preguntaban. Porque no es estrictamente rígido. ¿Estamos? Bueno. Y este lo hago como comentario nomás, porque este ya lo tienen más reconocido y este ya les es más familiar, que para la placa base ustedes pueden tener cualquiera de estos dos diseños, ¿verdad? En líneas generales. ¿Pensaban en otro? Para tracción o compresión, para las columnas de su práctico. ¿Pensaban medianamente en esto? Sí, de hecho Marcelo dijo que probáramos el de 8. Bien, exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque es el caso más común. Entonces, lo primero que tengo que establecer es que la carga que voy a tener por anclaje, que es la que me va a dimensionar la placa, es simplemente la carga última en la columna dividido n, que es la cantidad de pernos. Y sobre eso podré trabajarlo de dos maneras. En el primer caso, que tengo un rigidizador donde C y D son aproximadamente iguales, este valor de C y este valor de D tienen que ser aproximadamente iguales, y toman como línea de fluencia esas dos que están marcadas ahí. Y la carga TV que aplica en un perno es la mitad que va para un lado y la mitad que va para el otro para dimensionar la placa como un triangulito de ancho de influencia. Igual a A o igual a B. En el otro caso, donde no pongo ningún rigidizador, ambos, tanto este TV como este, van a ser iguales, y lo que se produce es una línea de falla a lo largo de esta, con una distancia D, y que para cada uno de los pernos se le asocia un valor de A. Y que todo parte de lo mismo. Fíjense, el momento que me va a generar este TV, ¿cómo lo encuentro? Como la mitad de la carga
0,5 de TV por la distancia, ¿eso qué es? El momento, por la distancia C. Y para la otra dirección, tiene que dar aproximadamente igual el 0,5 de la distancia por D, por esta que está acá. D está asociado con A, C está asociado con B. Entonces después, eso tiene que ser menor o igual que el momento nominal por 0,9, que es el 0,9 de momento plástico. 0,9 de Fi por Z, y donde Z va a cambiar el B o va a cambiar el A, según la dirección que yo quiera trabajar. Y les hago una pregunta, ¿por qué C y D tienen que ser aproximadamente iguales? Por no decir exactamente iguales. Y si no, no se te cumpliría esa distribución que vos estás diciendo. Exactamente. Porque si uno es más largo, puede llegar a tomar más. A ver. Mira, está muy bien lo que dijiste y te voy a completar con lo que corresponde. Si yo tomo la forma de calcular un desplazamiento, básicamente lo que yo estoy asumiendo con eso es una condición de rigidez, que es lo que dice Miguel, ¿no es cierto? Estaba hablando vos. Sí. Lo que dice Miguel es algo muy correcto, que él está asociando la rigidez en una dirección y en otra dirección. Que si yo vuelvo a esto, que estos son los términos de rigideces, este que está acá, E por I van a ser igual para los dos, ¿verdad? En ambas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que va a cambiar es esto, que cuando se integre de S, ¿en qué se transforma? ¿Y en C o en D? En L, claro, está bien, en C o en D. Y si yo tengo mayor L, tengo mayor delta. Estos dos van de la mano. En una palabra, si una barra tiene más longitud, a igualdad de condiciones de sección, a igualdad de condición de módulo elástico y a igualdad de condición de vinculación, mayor longitud implica que sea más flexible, o sea, es menos rígida. Claro, se deforma el lado más largo. Exactamente, entonces el lado más largo se va a deformar sobrecargando el lado más corto. ¿Para qué lado van las cargas en un esquema hiperestático? Para el lado que tiene mayor ¿qué? Rigidez. Exactamente, entonces cuando yo tengo mayor rigidez, voy hacia un lado y por lo tanto, para que eso no se me produzca, lo que tengo que lograr es que C y D sean prácticamente iguales para poder controlar ese problema. Bien. Ahora sí. Finalmente, ustedes tienen que calcular un perno de anclaje que lo calculan de la tabla J32, el último renglón, que les da los valores para pernos en general, partes roscadas que cumplan determinados requerimientos, y que esté la rosca incluida o excluida en el plano de corte, a ustedes no les importa porque ustedes ¿qué van a tomar con el perno? ¿Tracción, corte? ¿Qué van a tomar? Exclusivamente tracción, porque el corte lo tomaron con la nariz de corte, por lo tanto acá no hay corte. Entonces a ustedes lo que les importa es cuánto es la resistencia nominal que pueden tener a tracción en función de la fórmula que está acá abajo, que contempla el área con rosca. ¿Qué es lo que me importa de que tenga el área con rosca o sin rosca? El área neta. El área nominal, en realidad, del cuerpo no roscado, o el área nominal del cuerpo roscado, en una palabra, me está interfiriendo en el análisis. O sea, si yo tironeo, se va a romper en la zona, si yo lo tironeo al perno, y la varilla es roscada completa, es indistinto dónde se va a romper en cualquier lugar donde la sección ya está reducida. Pero si yo tengo un perno que tiene
20 centímetros arriba roscado y abajo es toda una sección completa, ¿dónde se va a romper? ¿En la sección roscada o en la sección completa? Donde arranca la rosca. Donde está la rosca, exactamente. Ahí donde se produce el cambio, se produce la concentración de tensiones y se va a romper ahí. Pero recuerden de que el 0,75 ¿qué incluye? Si el 0,75 ya lo tienen metido acá y este es el phi, ¿por qué aparece otro 0,75 metido ahí? Acá. ¿Por qué aparece otra vez? Para llevar el área bruta al área neta. Exactamente, porque yo estoy tomando el área nominal del cuerpo no roscado, el área bruta del bulón. Entonces, para contemplar eso, lo que se estima es que aproximadamente la sección es el 85%, el diámetro del 85%. Por lo tanto, diámetro al cuadrado. Y 0,85 al cuadrado es 0,75. ¿Me explico? Cuentita rápida, que nunca tienen que dejar de tener presente. Bueno, finalmente esto lo pueden sacar, esto también, esto está sacado de la ISC, de la guía de diseño 1, pero esto también lo tienen en el reglamento nuevo de hormigón. Tiene justamente esta cuenta, donde lo que se verifica es que la parte, vieron que ustedes a los pernos le van a poner una placa abajo, para que se tome al hormigón y a presión abajo. Bueno, esa placa tiene una condición de arrancamiento que es esa cuenta que ustedes ven ahí. Esa cuenta que parece un infierno no es tan grave, porque lo que me está diciendo es, primero, este phi igual a 4, este phi 4 se toma en conservador 1. El phi es 0,7. Esta es la tensión del hormigón. Y por último, esta área, este es un coeficiente, y esta área es el área neta de aplastamiento por debajo. O sea, ¿cuánto va a tironear la placa para arriba? Esa área proyectada en el hormigón me va a dar una capacidad del perno. ¿Se entiende? ¿No hay un gancho ahí abajo? Sí, a veces va un gancho y a veces va un tope hecho con una tuerca con una placa acá. Y después lo que logran tener es los hierros que tienen hermanados con el hormigón en una distribución de 1 en 5, como está puesto acá, 1,5 a 1. A partir de ahí, de donde corta la línea, donde está el hierro del hormigón, le dan el anclaje necesario. Y se garantizan de que esta carga pasó al hormigón en este sentido. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, finalmente le quedan los cálculos de diferentes placas de momento, que ustedes ya lo conocen, placas base de los parantes y los frontes sometidos a corte anormal, que es una anécdota respecto de la que yo vimos, y que en realidad si yo tuviera una carga muy grande vertical, uno a veces podría considerar fricción entre el hormigón y el acero, pero no es muy común considerarlo y queda como comentario y no como exigencia. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno. Si no queda ninguna pregunta. Yo, profe, una consulta. Sí. El hormigón que ponemos abajo de la base, por ejemplo, en esta columna que tenemos en el TP, que es una columna del grupo 4, que hay 2 cordones y hay que hacer una base para cada cordón. ¿El hormigón es una sola cosa o son 2 bloques separados, 2 fundaciones distintas? Tiene el micrófono apagado. Suponete que tengas la columna con los cordones separados 1 metro.
y lo cual te daría de filo a filo de placa base, no sé, 1,30 m. Probablemente lo que terminarías haciendo es un único fuste de 1,30 m por 50 centímetros, que enganche a ambas columnas en una sola masa de hormigón. Ah, claro. Y del fuste al cabezal y del cabezal al pilote. Buenísimo. Por lo general, siempre entonces el hormigón del fuste termina dando muy grande, entonces se te terminan uniendo. Claro, lo que pasa es que es muy difícil materializar dos torrecitas de 40 por 40 arriba del fuste de 1,30 m por 50. ¿Se entiende? Claro, está bien, sí. Bueno, pasa por ahí más que nada. Pasa por ahí. Sí, aparte ahora que lo pienso, por ahí habría asentamientos diferenciales si los hacemos por separado. Mirá, más que nada, ¿sabés lo que te pasaría? Es que al final de cuentas tenés que hacer una etapa más de hormigonado y eso no se suele hacer. Porque entonces vos tendrías el hormigonado del piloto, el hormigonado del cabezal, el hormigonado del fuste y después va con las tablitas chiquititas a mano y hormigonás lo último 30 por 30. Claro, está bien. Y entonces el tipo de constructor te mata. Bárbaro. Es por eso, pero está bien la pregunta. No, de nada. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, si los atormenté demasiado se pueden ir, si entendieron todo se pueden ir. No, no sé. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan acerca de esto, que está encarado de una manera distinta, también me preguntan y lo volvemos a discutir. Dale, gracias, profe. No, de nada. Que anden Chao, bien. profe, gracias, hasta luego. Nos vemos.